2, 1, listo. Los productos enlatados hoy en día son nuestra realidad, son parte de nuestra vida, pero ¿qué tan buenos son o qué tan malos son? ¿Realmente lo sabemos o no? Por eso les doy la bienvenida hoy a Nutriforo. Una vez más, tenemos una invitada muy especial, profesora de la Universidad Interamericana de Panamá. ¿Cómo está, profesora? Encantada de estar aquí, realmente les agradezco a ustedes por esta invitación, sobre todo porque queremos brindar lo poquito que podemos, ¿verdad?, transmitirles en esta ocasión, ayudando, aportando a la salud de nuestros consumidores. Y también queremos ver diferentes mitos y realidades sobre lo que es las producciones de diferentes sustancias y alimentos en los productos enlatados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos hoy, nuestra profesora es licenciada en Ingeniería en Alimentos. Y tiene su maestría en microbiología. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en realidad los alimentos son necesarios para nuestro funcionamiento del día a día y no los podemos evitar, pero hubieron diferentes etapas de la vida donde a veces necesitábamos más alimentos y otras veces no teníamos esa accesibilidad tan fácil. Exactamente. Y justamente ahí es donde entra la creación y el mito de que los enlatados eran simplemente una necesidad o era una comodidad de nuestra población. En nuestra historia, ya lo estábamos conversando, realmente cómo empezaron estos productos enlatados. Iniciaron históricamente por las guerras, porque en ese momento, bueno, Napoleón Bonaparte, siglo XVIII, somete a un concurso de quién preparaba los productos conservados por más tiempo y que alimentaran a sus tropas para ver si alcanzaban a llegar a Rusia. O sea, por necesidad, para que los soldados pudieran alimentarse y con ese frío soportarlo, ¿verdad? Imagínense allá en Siberia todo esto. Entonces fue donde lo ganó un confitero de Francia que se llama Nicolas Appert. Y él creó los primeros productos enfocados a que eso no se le dañara, ¿verdad? Y se alimentaran para que llegaran a la guerra y se soportara. Pero eso fue un boom tecnológico, porque imagínense alimentar a tanta gente y eran con botellas, productos bien sellados y con temperaturas altas. Ese fue el inicio y en ese momento era una necesidad, porque no todo el mundo tenía la posibilidad de tener alimentos accesibles, ¿verdad?, hasta sus hogares. Totalmente. Mire qué interesante. Hasta dónde se va la historia de los productos enlatados. Pero si nosotros nos podemos también a pensar, hasta el sol de hoy tenemos esas necesidades por diferentes factores socioculturales que nos hacen a veces depender de la facilidad para el consumo de nuestra alimentación. Definitivo. Fíjense que algo crucial que yo todavía no puedo explicarme es cómo hacen este sellado de las latas abre fácil. Porque el detalle es cómo evito que entre oxígeno a la lata. O sea que de esa época a lo que hoy en día se hace, es increíble el cambio. Pero me salté una partecita de la historia, ya me faltó aclarar que después de los frascos, que estaban botellas, ¿verdad?, todas en diferentes tamaños, no eran tan cómodas porque se podían quebrar. Entonces fue donde ingleses, sobre todo un inglés que se llama Peter, se me olvidó, se me olvidó el apellido, entonces ahí vamos a retroceder. Yo sigo, ¿verdad? Yo sigo. Durán. Ajá, voy a retroceder esa última parte. Bueno. Se me olvidó contarle una parte de la historia. Se me olvidó ya contarle una parte de la historia. Después de que existieron los productos envases de vidrio, ¿verdad?, por Nicolas Appert,
que él era francés, un inglés que se llama, o llamaba, Peter Durán. Oiga, y lo estaba practicando. Otra vez echamos para atrás. Si no se recuerda, simplemente no lo diga ya. De Café Durán, listo. No, volvemos para atrás. Okay. No, ya se me voy a recordar. Ya recordando, también me faltó decirle de que existió un cambio poderoso, un cambio tecnológico de alto calado cuando se cambió de envases de vidrio, que estos se quebraban y esa era la desventaja, a envases de metal. En ese tiempo, un inglés que se llamaba Peter Durán, quien en 1818 creó el primer envase de hojalata, que esto era tipo hierro recubierto, ¿verdad?, de otro metal para proteger al alimento y sobre todo evitar que se oxidara por dentro. Entonces, de ahí para adelante han surgido muchas tecnologías que ahora vamos a hablar sobre cómo es ese proceso realmente y qué controles debemos tener. Totalmente. Pero mire que justamente al sol de hoy nosotros tenemos las dudas de que si realmente es saludable consumir un tipo de enlatados o estos tipos de alimentos o realmente no lo son, porque como nosotros vemos y como yo también lo pienso, en los tiempos de antes nosotros necesitábamos, no solamente por etapas de guerra, como usted mencionó que fue como que el inicio de, pero también nosotros vimos la necesidad de acabar con la hambruna a nivel mundial. Y nosotros podíamos conservar más tiempo un alimento para que llegue a nutrir con la misma capacidad a más largo tiempo. Entonces nosotros aprovechamos esa tecnología y la implementamos en busca de quitar esa hambruna. Y mediante a eso fue que nosotros pudimos utilizar más esa tecnología en nuestro día a día. Pero gracias a nuestra sociedad de hoy en día, que somos muy a veces conformistas, muy consumidores, buscamos a veces las cosas más sencillas y más fáciles. A veces nosotros nos queda la duda si en realidad este producto que nosotros estamos consumiendo es saludable o no lo es. Las megatendencias. ¿Cuáles son las megatendencias hoy en día entre los consumidores? Productos orgánicos, productos veganos. Entonces, qué bien que esto se dé, qué bien que se dé el simple hecho de querer preguntarnos si lo que estamos consumiendo es saludable. Entonces, partiendo de ahí, es excelente. Excelente hacernos la pregunta de si podemos y debemos seguir consumiendo, por ejemplo, productos enlatados. Entonces, ¿qué pasa? Depende de la población, depende del producto. No es lo mismo un enlatado de cárnicos, un pescado, no es lo mismo, ¿verdad?, sardinas enlatadas a consumir, por ejemplo, tutti frutti. No es lo mismo también vegetales enlatados, el guandú enlatado. Entonces, realmente tenemos que irnos por diferentes áreas. Vamos a decir, la parte comercial, y llegamos a más lugares con los productos enlatados. ¿Sabes cómo cuánto tiempo pueden durar los productos enlatados? Estamos hablando hasta 5 años, dependiendo de ese producto. Y claro, entonces venimos con el área de la parte nutricional. Ahí hay controversia, y realmente hay controversia. ¿Por qué? Porque dependiendo si nos vamos a referir a un producto con altos niveles de sodio, ¿qué pasa con un hipertenso? No es recomendable, no nos podemos engañar. Si fuera un producto alto en glucosa, o sea, una fruta enlatada, un durazno enlatado es alto en glucosa. No es recomendable para una persona diabética. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos el equilibrio, buscamos ese balance de la alimentación. Y voy a decir algo aquí. ¿Qué comí yo antes de ayer? En la tarde, una torta de atún con huevo y con zanahoria. Pero no me pueden decir que eso no es saludable.
de vez en cuando uno lo puede consumir, pero ese nivel de sal de alguna manera se diluye en la torta y se diluye con la zanahoria, y son combinaciones que uno puede hacer dentro de todo saludable. Pero ahora nos vamos por el tema de la migración de algunos reactivos químicos o de sustancias químicas. Ese es uno de los temores, pero yo creo que más adelante lo podemos tratar, si quieres, para que continuemos con el tema, sobre todo de la salud, si quieres. Totalmente. Pero es muy curioso que nosotros pasamos de una época de necesidad a una época de comodidad. Exacto. O sea, en los tiempos de antes nosotros necesitábamos conservar nuestros alimentos, tal vez no iba a haber cosecha en todo el verano, o qué iba a pasar con todo mi negocio si yo soy un cultivador, y ahorita pasamos a, bueno, sabiendo las necesidades que hoy nosotros tenemos hoy en día de facilitarnos la vida, vamos a ver qué hago yo para que el producto sepa más o sepa menos. Exacto. O cómo a veces ciertas industrias pueden utilizar unas sustancias que no son tan buenas para la salud para mejorar también su economía y su ganancia. Sí. Pero ahí es justamente donde entra el balance, ¿no? De ambas carreras. Sí. De la nutrición y de la ingeniería de alimentos, donde buscamos justamente nivelar tanto la ganancia individual del consumista como de la misma empresa. Exacto. Y buscamos generar esa salud que hay entre ambos. Y me ha gustado esa parte de que antes era por necesidad. No podemos negar que hoy en día pueden haber campos en donde parece mentira, pero no llegan los alimentos al natural. Totalmente. Y necesitan, claro, la leche enlatada, la leche evaporada, de vez en cuando comprarla. Pero hay algo interesante, antes no existían los aviones, entonces todo era en barco, en tren, el tiempo que tomaba hasta encontrar que me llegara esta variedad que ahora tenemos. Y en Panamá es un ejemplo, como somos un país céntrico en el mundo, tenemos alimentos fácilmente de Sudamérica y del norte, pero hay otros países, otras latitudes que no tienen esa facilidad. Entonces, pero el transporte ha cambiado, la logística ha cambiado, y por eso ahora tenemos una diversidad de productos, y entre esos están los enlatados. Así que ahora más bien es, ay, hoy quiero consumir tal cosa. Como tenemos supermercados, ¿qué existía antes? Eso no existía, era el trueque. Entonces, por eso tenemos que también, los que estamos en el área de alimentos, ayudar y transmitir por qué es bueno ese balance en la alimentación. Nosotros no vamos a recomendar todos los días tomar gaseosas o sodas 3 veces al día. Lo mismo pasa con los productos enlatados. Nosotros no recomendamos que todos los días lo consuman. Sin embargo, la ventaja que tenemos son los controles en la industria, los controles de tiempo, los controles de temperatura, porque al trabajar este producto en conserva a nivel casero es muy delicado. Totalmente. Por la falta de controles, y sobre todo si fuera enlatado en lata, porque existen equipos que le permiten realizarlo a nivel casero, pero no se pueden llevar todos los controles. Entonces, a ese nivel también tenemos que tener mucho cuidado. Que mejor hay productos que se recomiendan a nivel industrial, porque ahí sí se controla inclusive el sellado. ¿Sabes cómo es el sellado de los productos enlatados? ¿Cómo es? Bueno, yo voy a tratar de hacer esa imagen. Imaginemos algo así. En esta parte de aquí es lo que está en el borde de la lata, así. O sea, y esto tiene que presionarse. Entonces, ¿para qué se presiona? Se presiona para evitar que haya salida más bien entrada de oxígeno. Es un sellado que después de que se ha elaborado el proceso, que ahora lo vamos a mencionar, en donde eliminamos el oxígeno, ¿verdad?
ese sellado tiene que ser completamente hermético. Y eso sí se tiene que controlar a nivel de profesionales. Eso sí quiero dejarlo bien clarito, porque no es que vayan a hacer sus productos en casa tan delicados como esos. Claro, o sea, hay unas consecuencias que nosotros tenemos que asumir, lógicamente, al hacer estos productos y darlos a grandes masas. Pero miren, muy curioso el ejemplo que usted mencionó. Y quiero volver a que incluso en nuestra actualidad, con los diferentes tipos de diversidades de alimentos que tenemos, es necesario a veces tener esta tecnología de enlatados, empaques al vacío o cualquier tipo de tecnología alimentaria que nos permite conservar el producto, porque siempre va a haber una necesidad que nosotros nos podemos aprovechar de ella. Por ejemplo, en el caso de los lactantes, que a veces está, por ejemplo, por un médico que le dice a la madre: no puedes dar pecho porque estás consumiendo tal antibiótico y ese antibiótico le va a hacer daño al niño, se le indica directamente una fórmula. Entonces, esa fórmula tiene que estar adecuada para ese niño. Pero ¿cómo nosotros podemos adecuar algo si cualquier microorganismo para un infante lo puede matar? Entonces, esta seguridad que nos da las diferentes organizaciones, como la OMS y otras más, que nos dan sobre los alimentos, también nos da una seguridad a nosotros los consumidores, ¿no? Y justamente queremos entrar en esa parte. ¿Qué tan saludable a nivel de contagiarme una enfermedad yo me voy a encontrar entre la comparación de un alimento normal a un alimento enlatado? Bueno, eso es toda una fase, son varias etapas. Vamos a hablar de cómo es el proceso del enlatado, ¿verdad? Lo primero es que, a pesar de que se va a esterilizar, ¿y qué es la esterilización? Es llevar el alimento a una temperatura bastante alta. Estamos hablando de temperaturas de 120 hasta 130, 140 Celsius, centígrados. Entonces, es importante aclarar que todo está controlado por tiempo y presión. ¿Por qué? Porque primero tenemos que seleccionar muy bien esa materia prima. No es que porque se va a llevar a la esterilización puede ser cualquier materia prima. La selección de esa fruta, la selección del alimento, el que se va a enlatar, tiene que tener calidad, ¿verdad? Ser higiénico, también ser sano. Un alimento, una fruta no debe estar dañada. Posteriormente se le va a someter a, dependiendo si es fruta o si es vegetal una salmuera, ¿verdad? Pero cuando se sella, el envase se sella, tiene que haber ya una salida del vapor, una salida del oxígeno. ¿Por qué queremos que el oxígeno salga? Porque no queremos que al final ese oxígeno oxide el metal a lo interno. Entonces esa es la clave. Tiene que haber vapor que salga, que haya un vacío, se sella y entonces empieza a desarrollarse, a aumentar poco a poco la temperatura hasta que ya es alta y luego hay un choque térmico. ¿Qué es un choque térmico? Es que después de altas temperaturas se enfría el alimento. ¿Por qué? Porque así hay bacterias que ya de por sí a las temperaturas que hablamos ya debieron morir. Sin embargo, como mayor seguridad, que ese es uno de los detalles, digo el nombre de la bacteria más peligrosa, Clostridium botulinum. Esa sería la más peligrosa porque ella puede sobrevivir si hay un mal tratamiento térmico a este tipo de productos que son sin oxígeno. Entonces, ahí es donde está el detalle de no trabajarlo en ambientes caseros cuando hablamos de latas, porque si no tenemos cómo comprobar que realmente la temperatura y el tiempo llegaron a lo estándar, a lo esperado. Y también hay un punto importante, dependiendo del tamaño de la lata. O sea, si la lata es de un volumen muy alto,
Entonces, el centro del producto debe alcanzar esa temperatura con el tiempo. Debe haber una transferencia de calor homogénea dentro de la lata. Mientras más pequeño, entonces es menor ese temor que podamos tener. Mientras más grande y más volumen haya, hay que cuidar muchísimo más ese centro porque va a demorar más tiempo en que realmente alcance. Pero ya yo estoy bastante tranquila con los productos enlatados en cuanto a eso, porque antes sí era peligroso a nivel de industria por los años 70, porque no se sabía hasta dónde podía haber una falla. Pero han sido tantos los controles que se han puesto que ya hoy en día, solo que no tengamos latas abolladas, ¿verdad?, oxidadas, eliminarlas, abombadas, no se pueden consumir, porque podría haber entrada de algún residuo químico o entrada de oxígeno, y entonces esa bacteria que comenté se estresa, porque las bacterias también se estresan y podrían crear la toxina. La toxina. Sí. Mira usted, qué interesante. Definitivamente, esto del enlatado es todo un reto. Es todo un mundo. Pero sí. Entonces podemos asegurarnos que hoy en día, gracias a todos esos controles, a toda esa sometedera del enlatado, a esas temperaturas y cambios, podemos asegurarnos que mientras, lógicamente, el mismo sellado del producto esté íntegro, se puede consumir sin ningún problema de inocuidad, por temas de inocuidad. Sí, hay estas personas, los profesionales que laboran en este tipo de empresas. Qué bueno que me preguntas eso. Resulta que se hacen controles posterior al proceso. Y esos controles, estamos hablando la lata entera, ¿verdad? Tomamos muestra de diferentes batch o diferentes lotes, tomamos muestra y se van dejando en incubadoras. O sea, ¿qué es una incubadora? Donde nosotros tenemos temperaturas controladas como de 35 grados Celsius y otras de 55. Y se están monitoreando por aproximadamente 10 días. Entonces, ahí es donde realmente se libera el producto para la venta, si está correcto todo. Una vez se realiza el proceso de esterilización, durante el proceso se monitorea. Además, se dejan incubando en estos equipos con temperaturas controladas. Temperatura 35 ambiental para ciertos lugares, ¿verdad? Temperatura alta ambiental, pero ya 55 es someter a estrés a estos microorganismos. Si estuvieran presentes los peligrosos, que son termoestables, o sea, resisten temperaturas altas como de 55, si estuvieran vivas, ahí nos daríamos cuenta. Entonces se verifica y si todo está bien, se libera el producto. Por eso que no es que procesando se va a la venta, sino que se incuba, se hacen otras pruebas microbiológicas, también físicas, porque podemos descubrir si al incubar se sopla, o sea, se abulta la tapa, y eso sería sumamente, nos da una señal. Pero todos estos controles no es de una sola lata, estamos hablando de muestras representativas por cada lote. Y me imagino que de diferentes lotes. De diferentes lotes, es obligatorio. Es obligatorio. Sí, existen unos equipos súper sofisticados que yo conocí en un laboratorio del país, donde sometemos las latas y a esas diferentes temperaturas, y se pueden observar inclusive si las luces están en verde, todo está perfecto. O sea, ya no es algo que, yo lo incubo acá y yo voy a ver, no. Ya hay equipos especializados posterior a ese proceso para entonces decir, se libera el producto. O sea que podemos garantizar que en forma de inocuidad estamos salvados de los microorganismos patógenos. Así es, si se llevan esos controles.
Ahora, otra preocupación que tiene la gente cuando nosotros hablamos de enlatados es la sustancia que se utilizó para conservarlo. ¿Me va a hacer el bien o me va a hacer el mal, ¿no? A nivel fisiológico. Exacto, exacto. Sí, tenemos aditivos. Es cierto, tenemos aditivos. Entre esos existen los sulfitos, ¿verdad? Ahora, todos estos aditivos, que no son más que algunas sustancias químicas, eso está regulado. Entonces, nosotros tenemos a nivel de la industria que monitorear cuando se va a desarrollar un nuevo producto. Se practica lo que se conoce como análisis de peligro y puntos críticos de control. Además, existe un profesional de investigación y desarrollo, que puede ser bien un ingeniero en alimentos, un licenciado en química, pueden ser nutricionistas que estén capacitados también en el tema, y se desarrolla lo que es el perfil del producto. En el perfil del producto se va a investigar absolutamente todo, qué dice el Codex Alimentarius, qué dice el reglamento técnico, la legislación alimentaria panameña o de la región, ¿verdad? Para ese tipo de productos, cuánto se permite, cuánto no se permite de cloruro de sodio, ¿verdad? Para tener claro hacia qué población puede ir el producto. Nosotros tenemos cuál es la población vulnerable y ahí se advierte. Entonces, siempre hay que leer la etiqueta, porque si no leemos la etiqueta, creemos que todo es para mí. Y hay productos que también depende de mi edad. Yo podía hace muchos años de repente, tranquila, no tomo tanto de este alimento, pero ahora llega un punto en que vamos a ver qué tiene este alimento. ¿Me conviene o no me conviene? Dependiendo del nivel de grasa, lo que yo quiera, como yo me quiera cuidar. Pero, ¿cómo vamos a hacer con los consumidores que no saben qué es un sulfito? ¿Verdad? Entonces, por eso es que estamos aquí, para reforzar que la carrera de nutrición y la carrera de ingeniería de alimentos deben trabajar hermanados para aportar a la comunidad, de que se tienen que cuidar y si no saben, que lo pregunten, pero que no se dejen llevar por aquellos mensajes totalmente negativos que muchas veces se transmiten. Y también hay que aclarar que las industrias, y principalmente la industria alimentaria, va mejorando a los pasos de los años. Se va implementando más leyes para mejorar la calidad nutritiva y tratar de conservar qué tantos nutrientes ese alimento me va a poder dar. Y me recuerdo que usted mencionó en clase que uno de los objetivos principales de la industria alimentaria y hoy en día es tratar de que los mismos nutrientes que una fruta fresca me dé, nosotros lo podamos conservar y que también me los pueda llegar a dar ese producto enlatado o ese producto conservado. Sí, es totalmente un desafío porque sabemos que si comparamos, vamos a comparar la congelación contra el producto enlatado o vamos a comparar frutas deshidratadas con un producto enlatado. El producto enlatado, fruta, ya está de perder con respecto al producto deshidratado. Ahora, también hay ventajas del producto enlatado. El tiempo en que yo tengo acceso a él, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Las vitaminas. En el producto proceso nos queda a nosotros como tarea cuidar muchísimo más, sobre todo la vitamina C, el complejo B, todo lo relacionado con la vitamina B. Ahora, con respecto a los productos con altos niveles de proteína, con altos niveles de grasa, si es que lo queremos consumir, o los carbohidratos como tal, y minerales, en el producto enlatado se conservan bastante bien. Lo que no, y ese es uno de nuestros retos, es
carbohidratos, es las vitaminas, ¿verdad? Especialmente la C y la B. Ahora, ventajas... Las hidrosolubles de casualidad. Exactamente. Y eso es algo real. Sin embargo, nosotros tenemos que ubicarnos en la necesidad, en un punto, y también en la comodidad, ¿verdad? ¿Qué necesito y realmente qué me conviene? Y hay situaciones, las amas de casa, ¿no? El saber que ya prácticamente abro la lata y tengo proteína para consumir en lo que yo llegué del trabajo, por lo menos para mí, en un momento dado, frijoles ya procesados, ya estériles, que solo sé que hay que recalentar, hay que volver a calentar, pero los voy a consumir todos los días. Yo creo que hay que enfocarse mucho también en eso, en la frecuencia con la que yo consumo. Otro tema es la parte económica. El comparar el costo de un producto enlatado contra un producto, estamos hablando de procesados, ¿verdad? Deshidratado, contra un producto congelado, que el tema es la cadena de frío. Ahí ya, entonces, estamos hablando de diferentes circunstancias y diferentes contextos. Entonces, todo es dependiendo de esa tendencia del mercado, las megatendencias. Pero no hemos tocado el tema del ambiente, la sostenibilidad, que hoy en día también y es muy importante por el cambio climático. Ese es uno de los retos grandes que tiene la industria, sobre todo el desecho del metal, lo que pasa con el metal. Entonces es como si dijéramos, queda para otra ocasión seguir ese caminito sobre qué oportunidades tenemos de nuevos revestimientos y de nuevos productos de metal más ecológicos. Ese sería un reto para ingenieros químicos, para ingenieros de alimentos, en combinación con la parte nutricional. Pero hemos visto ventajas, tiempo de vida del producto. Ese es uno de los fuertes de los productos enlatados. Hoy en día existen también otros productos que son ultra pasteurizados. Lo que pasa es que comparativamente no llegan al tiempo de vida que un producto enlatado. Entonces no es tan fácil hacer un cambio rotundo, pero nos quedan muchas tareas por realizar. Pero usted dice que estamos yendo para esa línea ¿o no? Yo considero, desde mi punto de vista, que podríamos decir que los cárnicos se quedan en los enlatados. O sea, si vamos a seguir consumiendo productos enlatados, considero que entre los que van a mantenerse serían los cárnicos y tipo conservas como atún, como sardinas, tomando en cuenta que se lleven controles con las aleaciones, con los revestimientos que tienen las latas, para evitar la migración de estaño y todo lo que sabemos que a muchos les preocupa, ¿verdad? Pero con respecto a las frutas, pudieran haber cambios, posiblemente, o salsas, posiblemente ya en procesos ultrapasteurizados, podríamos ir migrando hacia allá. Y bueno, ya estamos viendo inclusive agua de tomar agua, UHT, ultrapasteurizada. Increíble, ¿no? Increíble. Olor a rosas, aroma, ¿verdad? Ni cualquier olor y sabor. Sí, pueden ir cambiando, eso no tanto. Pero no veo tan fácil productos cárnicos que no sean enlatados y que duren tanto tiempo. Sabemos que la parte sensorial también es otro tema. Hay que hacer la aclaración que pasado ese tiempo de vida que dice 3 años, si la inocuidad, todo está bien en ese sentido, uno de los cambios sería, después de eso, sería la parte sensorial, la calidad sensorial. De pronto está más pálido. Yo he visto, por ejemplo, tutti frutti enlatado
a punto de vencerse y los abro por curiosidad y ya la coloración cambia. Pero es que es un producto de más de 2 años, en este caso. Y me estoy refiriendo a otros países donde ese producto no rota tanto. En Panamá casi siempre está con colores brillantes, pero hay países donde el poder adquisitivo no es igual o no es lo que más se consume, y cuando uno va al súper a uno le llama la atención porque están a punto de vencerse y ya las cerezas ya no están rojas. Por eso digo, depende del país también, depende de la región, depende del estilo del consumidor. ¿Qué es lo que más consume? Acá se hace mucho volteado de piña, entonces consumimos el tutti frutti, es muy consumido en Panamá. Ese es un punto importante. ¿Qué consumimos? ¿Qué postres hacemos? ¿Verdad? El guandú. Ahí entra nuestra cultura. Ah, ya exactamente. como país. Ajá, también, exacto. Y también nuestras expectativas sobre el producto, ¿no? Porque a veces queremos que se vea más rojo, como el ejemplo que usted mencionaba de los embutidos, principalmente en Panamá, que se les añade nitrito y nitratos porque tienen en mayores cantidades que otros países, más o menos, porque tienen a dar más la coloración más roja. Pero es más que en este caso, más que que se le añada más que en otros países, cumplimos con la norma. En las empresas se debe cumplir con el estándar, que es 200 partes por millón de nitritos. Más allá no debe ser. Sin embargo, es los colorantes naturales que usamos, como paprika, porque aquí en nuestro país la tendencia es ver los embutidos rojos, pero si vamos a países europeos, entre más rojo, más bueno. Acá en Panamá, allá no, en otros países embutidos son más pálidos. Entonces, por ahí mismo, más que nada, como yo me quiero cuidar de no consumir estos aditivos, que se cumple con la legislación, pero nuevamente, ¿con qué frecuencia debemos consumirlo? No es recomendable en ningún sentido todos los días consumir embutidos tan procesados. Sin embargo, la frecuencia y dependiendo de esa versatilidad que hay de que las pizzas, donde consumimos que si pepperoni, que ya son otro tipo de embutidos fermentados. Pero esto es un mundo. El área de los alimentos, estábamos en los enlatados, quedamos embutidos, también hay embutidos enlatados, pero sí, el tema de el balance, la frecuencia, a quién está dirigido el alimento, qué tecnología se utilizó, hasta dónde puedo hacer, inclusive en los productos enlatados, una adición de ingredientes mucho más saludables, por ejemplo, aceites esenciales, del orégano, aprovechar lo que también se puede cultivar en Panamá y en otros países, y si hablamos de embutidos, disminuir, o sea, se están haciendo tesis de investigación donde disminuimos la cantidad de la sal de cura que necesitan los nitritos, la disminuimos y le vamos aumentando otros ingredientes que provienen hasta de microorganismos lácticos, de bacterias lácticas, como los lactobacillus, que ayudan a disminuir la carga microbiana de los peligrosos y le podemos equilibrar los niveles de sal de cura. O sea, todo eso ya se está estudiando y hacia allá yo pienso que debemos ir. Alimentos que se conserven saludables, lo más saludable posible. Y en el largo de tiempo más posible también. Exactamente, tomando en cuenta lo que hablábamos, la hambruna, las manifestaciones a veces en el país, las lluvias. O sea, los productos enlatados
estos sirven momentos, a sobrevivir. Exactamente, en momentos de crisis, en momentos, no los debemos, pienso yo, dejar de un lado como que ya no hayan industrias que lo procesen. Yo siento que siempre deben haber por ahí alimentos enlatados que nos puedan ser útiles en los casos delicados de la población y de la humanidad que estamos viviendo casualmente. Debe haber un balance. Mire, profa, que quería, antes de cerrar, recalcar que, lógicamente, como mencionamos durante el podcast, existen mejoras cada vez en los productos enlatados, ¿no? Ya no solamente buscamos que el alimento esté ahí, sino que ahorita también que nutra, que se mantenga en el tiempo, que tenga las características sensoriales adecuadas para cada consumidor, el color, el olor, el sabor, el tacto, si es crispy, si no es crispy. Pero lo que a mí me ha sorprendido bastante es que yo he visto, por ejemplo, en los vegetales enlatados, que ya se trata de utilizar los menos conservantes posibles. Y los conservantes que se utiliza, que es lo que le permite esa vida a ese producto, son cada vez más orgánicos, se pudiese decir. Sí, sí. Y más saludables. Por ejemplo, el ácido cítrico, que viene justamente puede venir del limón o de diferentes frutas. Entonces, aquí vemos cómo, en general, no es tan malo como nosotros pensamos, como usted mencionó. Y también necesitamos tener como que un balance y también saber seleccionar entre esos productos, ¿no? Entre menos conservante tenga, va a ser mayor nutritivo y mejor para nuestra salud. Leer la etiqueta es muy importante. A veces sabemos, entendemos que no todo el mundo lo va a comprender directamente, pero bueno, posteriormente se puede tomar un tiempo para explicar, ¿verdad?, cómo se hace la lectura en la etiqueta y los cuidados que debemos tener mientras ya sale la ley de etiquetado, que todos estamos esperando, ¿no? Y es curioso que justamente los gobiernos apoyan para que justamente las personas no se enfermen gracias al consumo de estos alimentos y les ponen restricciones. O sea, que nosotros podemos estar confiados a que el gobierno está haciendo su trabajo para garantizar nuestra salud, ¿no? Y que les vaya poniendo esas limitaciones poco a poco para ir mejorando cada vez más la calidad de ese alimento y que podamos tener en cualquier caso este alimento para ese consumo, ¿no? Sí, la responsabilidad es de todos, de los organismos, de las instituciones públicas, del Ministerio de Salud, de la industria, pero también del consumidor. Totalmente. Y no hemos hablado de la parte del hacer ejercicio, porque yo puedo tener la mejor nutrición, pero si ni siquiera hago lagartijas, aunque sea con las manos, no voy a poder cuidarme. También el tema del sueño, combinado con todo esto de la nutrición, el dormir las horas suficientes, que ya eso lo trabajará con un médico, ¿verdad? Pero la nutrición, el buen sueño, el ejercicio, eso debe ser una combinación completa. No todo es por el alimento, también hay que cuidarse en todos estos, el tener amistades, personas que nos rodeen positivas, más que con este tema de que todo es malo, que todo es negativo y no me estoy ayudando ni estoy ayudando a los demás. Entonces todo esto va a influir en la calidad de vida que tengamos y quería aprovechar también antes de cerrar que queremos realizar ya también un podcast dedicado a la salud, pero ahora enfocado con un cardiólogo, un doctor, que posteriormente les voy a comentar para que
se tome en cuenta e ir haciendo esas interconexiones. Imagínense, nutricionista, doctor, cardiólogo, ingeniería en alimentos, o sea, diríamos qué combinación. No, pero es que justo es lo que necesitamos. Sí. Necesitamos fortalecer y sobre todo enfoque al consumidor, la salud del consumidor. Me gustó bastante, profa, que usted mencionó que uno se debe tratar de leer el etiquetado, porque el etiquetado tiene unas leyes, ¿no? Para establecerse. Entonces te dice, por ejemplo, qué alimento más contiene en ese enlatado o en ese producto hasta el mínimo. Entonces va en orden, ¿no? De cantidades. Y también te da diferentes instrucciones del producto y etcétera. Pero me gustó bastante de que si el consumidor se informa de qué es lo que está consumiendo, vale la redundancia, le puede exigir a estas industrias. Sí. Entonces, cuando se incumple. Totalmente. E incluso pudiesen hasta mejorar, porque al fin y al cabo la industria lógicamente tiene que ir ganándole, ¿no? a esta producción. Exacto. Pero el que se lo va a pagar es el consumidor. O sea, que si el consumidor en sí quiere un producto lleno de azúcar, la industria le tiene que hacer un producto lleno de azúcar porque ni modo, es lo que tengo para vender. Entonces, ahí también entra mucho la influencia que nosotros como consumidores tenemos. Porque nosotros, por así decirlo, mandamos en este mundo capitalista, ¿no? En esta sociedad capitalista que nosotros tenemos. Entonces, nosotros mismos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud. Y ya hay, lógicamente, leyes establecidas para cuidar más allá de lo que nosotros no pensamos, ¿no? Lo que nosotros vemos, como la inocuidad, que no tenga cierto microorganismo que pueda dañar nuestra salud, y etcétera. Y la verdad es que, bueno, estoy encantada con este tema porque laboré en la industria, en muchas industrias de Panamá, en el área de calidad. Entonces, yo quiero transmitirle a ese consumidor que cuando llame a la empresa, traten de no descartar el empaque, si tienen alguna duda o si tienen alguna queja, porque hay consumidores que detectan, quedó salado, quedó muy dulce, no tiene azúcar, le dicen a uno, la leche no pinta el vaso, resulta que a veces es leche descremada y ellos creían que era leche entera. O sea, pero es importante que sí nos llaman, porque hay teléfonos en la etiqueta, hay teléfonos que nos digan el número de lote. Totalmente. Por eso no deben botar el envase. Si tienen una queja, porque yo lo necesitaba, por favor, dígame que no lo descartó. No, aquí lo tengo. Yo misma voy allá. Yo iba con el producto y le explicaba, esta leche es descremada, mire que es de tapita de este color. La leche entera es esta, pero le hacíamos el cambio. A pesar de que el producto no tenía nada malo, pero a veces al consumidor hay que educarle. Informarle. Me acuerdo que era un maestro y yo, ¿dónde está? Estaba en Santana. Allá me lancé y le llevé el doble de lo que había comprado. Todo ese servicio dábamos, pero es que el consumidor tiene que entender esa partecita de que si tiene una queja, no pierda la etiqueta, no pierda el envase para que nos diga el número de lote. Eso es importante. Así no nos perdemos en la empresa de cuál día será, qué proceso fue. O a veces dicen, es pan de huevo, pero no me sabe. No, esto es otra cosa. Y se descubrió que se había dado un cambio que, digamos, no era pan de leche y ese consumidor lo detectó. Entonces nos encantan esos consumidores que nos avisan y nos hacen ver que hubo un error y que hay que corregirlo. Gracias a Dios no era nada negativo, era un sabor diferente. Pero cuando nos dicen el número de lote, nos orientan más. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que decía una profesora mía, que se menciona así: no hay
un alimento ni tan bueno ni tan malo para consumirlo todos los días. Y justamente con esto quiero cerrar. Exacto. Y le quiero dar muchísimas gracias. Perfecto. Por esta información y espero tenerla pronto de vuelta. Muchas gracias y realmente encantada de poder servirle aquí y a los consumidores sobre todo, porque esa es nuestra pasión, la inocuidad. Así es. Buenas tardes.